Hay un debate bastante fuerte aquí en Estados Unidos, precisamente porque la economía de Estados Unidos requiere de, digamos, trabajadores del exterior para poder seguir creciendo. Y ese es un tema prácticamente estructural como de muchas sociedades europeas que están envejeciendo más rápido que otros países. Lo que sí creo es que, por un lado, no es el tema prioritario, es decir, no le importa de mayor medida el tema de la inflación o el tema del crecimiento, le interesa el tema un poco de seguridad y por lo tanto va a proceder. Y el segundo punto es que creo que vamos a ver más deportaciones de lo que vimos en su primera administración, sin duda, pero hay restricciones jurídicas y operativas a lo que realmente puede hacer. Entonces va a ser, digamos, más que la ocasión anterior, pero tampoco los millones no lo pueden hacer de manera muy rápida. Quizás declaren una emergencia y con eso pueden involucrar al ejército y tener otras cosas. Lo más importante para México va a ser definir, tener conocimiento de personas nacionales que quieran regresar, que tengan antecedentes criminales, ese por un elemento de seguridad básica, y segundo, llegar a un equilibrio razonable con Estados Unidos respecto a cualquier repatriación de nacionales de un tercer país. En cuanto al tema de China, la guerra comercial, ¿no? ¿Qué tanto crees que pueda llegar a poner los aranceles y cómo crees que se pueda dar este tema? Hay pocos temas de consenso entre el ala republicana y el ala demócrata del sistema político estadounidense, como es el tema de China. Es decir, yo creo que más del 70-80% de los estadounidenses ven hoy a China como la principal amenaza de Estados Unidos. Amenaza en términos comerciales o económicos, geopolíticos, digamos, de política exterior e incluso militar. Y hay un pleno consenso en eso. Entonces, lo que vamos a ver es que como parte de ese proceso de revisión del TEMEC, va a haber que encontrar mecanismos que permitan a los socios de América del Norte disipar los riesgos o las dudas que se ven con respecto a China y el papel que puede jugar China en el comercio en Norteamérica. Ya hubo declaraciones al respecto, digamos, del equipo de Donald Trump, del presidente electo. Amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas. Me acompaña mi buen amigo Alfonso. Pancho, qué gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia, muy entusiasmados con este gran invitado que tenemos el día de hoy. Y no solamente por el invitado, sino por todo lo que está sucediendo en términos de globalidad, en términos políticos a nuestro país, Estados Unidos, Canadá. Pancho, ¿quién nos acompaña? Él es Jerónimo Gutiérrez Fernández, es socio director de Bell y previamente fue embajador de México, precisamente en los tiempos de Donald Trump, y le tocó ser parte fundamental en la negociación del TEMEC, ¿no? Entonces, pues creo que estamos en el momento adecuado para que nos platique sobre sus conocimientos. Jerónimo, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, Francisco, el gusto es mío, es un gustazo estar con ustedes. Lo mismo, Alfonso, en efecto, yo creo que es un tema interesante y oportuno hoy en día. Gracias, Jerónimo. Jerónimo, ¿cómo crees que vaya a ser la relación ahora que llegó Trump entre México, Estados Unidos y Canadá? Mira, yo creo que tenemos un Trump esencialmente con la misma ideología, con un poco más de método y un poco más de experiencia. Creo que esta segunda administración de Donald Trump plantea para México, para la relación en Norteamérica y me atrevo a decir incluso para el mundo, un escenario de alto riesgo, pero también de mucha oportunidad. Y me explico. En su primer gobierno, en su primera administración, a pesar de que había un panorama incierto y también difícil, como el que hay ahorita, se renegoció el Telecán para crear lo que hoy es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Y hoy ese tratado es la columna vertebral de las relaciones económicas en América del Norte y yo creo que representa una gran oportunidad para México, para nuestro país, sobre todo en el contexto geopolítico actual y de reconfiguración de todas las cadenas productivas. Así es que, digamos, claro que hay riesgos, pero se puede negociar. Por supuesto, el estilo, el liderazgo y el tipo de diplomacia de Donald Trump implica que va a haber ruido, que va a haber una negociación, por supuesto, complicada, yo me diría en tanto brusca, y creo que en tanto no perdamos de vista lo estratégico, las cosas pueden salir razonablemente bien. Creo que así lo describiría de inicio. Muchas gracias, Jerónimo.
Oye, cuéntanos, por favor, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se pueda llevar a cabo la próxima renegociación del TEMEC? Mira, en estricto sentido, Alfonso, es una revisión. O sea, el tratado lo que dice es que se tiene que revisar en su sexto aniversario y los jefes de Estado tienen que confirmar por escrito su interés en permanecer en el tratado. De no ocurrir eso, el tratado sigue y tiene 10 años más, pero el proceso va a iniciar, digamos, el 20 de enero que entra Trump, formalmente un poco después, y tiene que correr hasta 2026, y es una revisión. Yo creo que es muy probable que acabe en una renegociación, al menos de algunos aspectos. Ese es un primer punto, y podemos discutir un poco más en detalle cuáles son. Y la segunda es que vamos a ver una revisión, guión, renegociación, contaminada con temas no comerciales, destacadamente con el tema de inmigración y con el tema de seguridad, principalmente el tema y el asunto del fentanil. Entonces, en cierto sentido, ya lo hemos visto, ya el presidente electo Donald Trump hizo sus primeras declaraciones y son en forma muy similares a lo que pasó a 4 años, ¿no? El contexto sí puede ser un poco distinto, pero yo destacaría esas 2 cosas. Una renegociación o revisión complicada y anticipada, y 2, contaminada por temas no comerciales. ¿Cómo crees que se comporte Canadá? Digo, ya ha empezado a hacer algunas declaraciones. ¿Qué crees que pueda pasar con ellos en este acuerdo trilateral? Mira, yo creo que la articulación con Canadá es muy importante en esto. Actualmente yo aprecio cierto distanciamiento en nuestra relación con Canadá, y eso no nos conviene. Me parece que eso es producto de muchas cosas. Entre unas, sí veo una desatención por parte del presidente López Obrador en su momento a la relación con Canadá. No vino Trump, Trudeau en lo bilateral a visitar México. La alianza México-Canadá se llevó a cabo sin demérito de ellos al nivel de subsecretario, sin los jefes de Estado, incluso sin los cancilleres. Las empresas canadienses han atravesado por momentos difíciles en México. Entonces, no hubo una relación idónea. Siempre Canadá ha procurado cuidar su relación que define como especial con Estados Unidos y no trilateralizar demasiado, siempre han tenido ese prurito. Yo creo que debemos de asumir que Canadá va a actuar en función de sus propios intereses, pero habiendo dicho todo eso, sí ha habido 2 momentos en los cuales la articulación con Canadá, con México fueron útiles en la relación con Estados Unidos, al menos que yo conozca. El primero fue durante precisamente la negociación del TEMEC, ¿no? Donde a pesar de todo nos hicimos fuertes con el cuidado del caso frente a los planteamientos de Estados Unidos y coincidimos en que nos convendría estar trabajando de esa manera. Y te pongo otro ejemplo, en 2003, durante la guerra, la invasión de Estados Unidos a Irak, en este caso con la administración Bush 43, pues México estaba en el Consejo de Seguridad de la ONU y articulamos razonablemente bien con Canadá para digamos, suavizar, matizar, recalibrar la relación con Estados Unidos, que buscar una posición de intervención, de nosotros en esa invasión, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, va a ser útil, hay que asumir que van a actuar en función de su propio interés. Yo espero y hago votos para que muy pronto haya mayor, contacto con el gobierno canadiense sobre esto. Muchas gracias, Jerónimo. Definitivamente sí, como bien lo mencionas, ¿no? Creo que esto es una secuela de cosas que se dejaron de hacer en el sexenio anterior. Y regresando un poquito a este tema, ¿cómo visualizas tú todo esto que se habla hoy en día en referente al tema de los aranceles que quiere poner Estados Unidos a los productos mexicanos? ¿Cómo lo visualizas desde tu perspectiva? ¿Hacia dónde ves que va este tema? Hay 3 cosas importantes. La primera es que Donald Trump, y no es ningún secreto, de tiempo atrás, incluso desde que escribió en los 80s algunas piezas, digamos, en revistas y eso, ha considerado los aranceles como una herramienta muy útil de negociación, no solo para los temas comerciales, sino para los temas no comerciales. Y eso ya lo vimos en 2019, lo vimos a lo largo de su administración, lo vemos en el conflicto o en las tensiones que tiene con China, por poner algunos ejemplos. Entonces, eso está presente. 2, creo que hay que distinguir eh, l que use aranceles como parte de una negociación a que, final de cuentas, busque establecerlos de manera permanente, en el caso de aquellos países que, como México, tienen un tratado de libre comercio.
¿Qué quiero decir con eso? La probabilidad de que Donald Trump establezca aranceles y de ahí lleva a cabo negociación ya con los aranceles puestos o con una fecha perentoria, pero habiendo publicado ya la disposición para establecer aranceles, yo creo que es razonablemente alta. Que esos vayan a prevalecer de manera permanente con un país como México, con el que hay un tratado de libre comercio, creo que la respuesta ahí es no, eso no va a pasar. Y naturalmente, yo creo que habrá gente dentro de su administración, sobre todo previendo que tiene mucha gente muy cercana al sector empresarial, que entienden que los aranceles a la larga no son una solución para prácticamente para nada. Y dos, que digamos, no va a resolver por sí mismo el problema del déficit comercial que tiene Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso, pero yo creo que es muy probable que veamos, que entremos en una negociación con aranceles ya impuestos, si bien no de manera permanente, o con una fecha perentoria para que eso ocurra. Jerónimo, otro tema es el de migración. Ves que habla mucho de estas deportaciones masivas. ¿Qué tan viable ves que las pueda dar a ese grado, no? Pues también viendo que pues, hay una escasez de mano de obra ahí importante, ¿no? Y que pues esto incluso pudiera aumentar sus costos laborales y con ello la inflación, ¿no? ¿Cómo ves esto? Ah, mira, hay un debate, Francisco, tienes toda la razón, hay un debate bastante fuerte aquí en Estados Unidos, precisamente porque la economía de Estados Unidos requiere de, digamos, trabajadores del exterior para poder seguir creciendo. Y ese es un tema pues, prácticamente estructural como de muchas sociedades europeas que están envejeciendo más rápido que otros países. Habiendo dicho eso y reconociendo que hay bastante conciencia al respecto, lo que sí creo es que, por un lado, no es el tema prioritario, Tom, es decir, no le importa de mayor medida el tema de la inflación o el tema del crecimiento, le interesa el tema un poco de seguridad y por lo tanto va a proceder. Y el segundo punto es que va a tener, creo que vamos a ver más deportaciones de lo que vimos en su primera administración, sin duda, pero no veremos, pero hay restricciones jurídicas y operativas a lo que realmente puede hacer. Entonces, va a ser, digamos, más que la ocasión anterior, pero tampoco los millones no lo pueden hacer de manera muy rápida. Quizás declaren una emergencia y con eso pueden involucrar al ejército y tener otras cosas. Lo más importante para México va a ser definir, tener conocimiento de personas nacionales que quieran regresar, que tengan antecedentes criminales, ese por un elemento de seguridad básica. Y segundo, llegar a un equilibrio razonable con Estados Unidos respecto a cualquier repatriación de nacionales de un tercer país, ¿no? Eso creo que es lo importante. Muchas gracias, Jerónimo. Oye, pues definitivamente, como bien lo mencionas, el tema de seguridad y el tema del fentanilo serán fundamentales para la renegociación del TEMEC. ¿Cómo visualizas tú que va a tomar estos puntos el candidato ya electo, Trump, con nuestro país? Yo creo que la agenda de seguridad, México, Estados Unidos va a ser súper importante en los próximos 18 meses. Es decir, creo que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, dado que los temas y los retos derivados del crimen organizado transnacional evolucionan constantemente y el mejor ejemplo es el fentanilo, no está al nivel que tiene que estar y va a ser una de las prioridades clarísimas de la administración Trump. Yo creo que el nombramiento de Ron Johnson o la designación o propuesta de Ron Johnson como embajador es un claro ejemplo. Claro que va a generar ruido porque es un perfil de seguridad. Mi impresión es que no es un problema eso por sí mismo. Y yo creo que, sin duda, uno de los asuntos que es necesario lograr para que la relación en esta segunda administración de Donald Trump funcione es recalibrar esta cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos y en particular en el tema de fentanilo. Estoy convencido de ello. Oye, y en cuanto al tema de China, que pues la guerra comercial, ¿no? ¿Qué tanto crees que pueda llegar a poner los aranceles y cómo crees que se pueda dar este tema? Hay pocos temas de consenso
entre el ala republicana y el ala demócrata del sistema político estadounidense, como es el tema de China. Es decir, yo creo que más del 70-80% de los estadounidenses ven hoy a China como la principal amenaza de Estados Unidos. Amenaza en términos comerciales o económicos, geopolíticos o, digamos, de política exterior e incluso militar. Y hay un pleno consenso en eso. Entonces, lo que vamos a ver es necesariamente que como parte de ese proceso de revisión del TEMEC, va a haber que encontrar mecanismos que permitan a los socios de América del Norte disipar los riesgos o las dudas que se ven con respecto a China y el papel que puede jugar China en el comercio en Norteamérica. Ya hubo declaraciones al respecto digamos, del equipo de Donald Trump, del presidente electo, y también, siendo justos, el gobierno mexicano ha hecho ya posicionamientos al respecto, es decir, ha hablado del Plan México, el secretario Ramírez de la OL, el secretario de Economía, respecto a esta idea de digamos, acortar el déficit comercial que el propio México tiene con China, y dos, establecer mecanismos que permitan tener un poquito más de información y de seguridad sobre las inversiones chinas en nuestro país. Creo que eso va a ser uno de los grandes temas de la revisión del TEMEC, sin duda. Muchas gracias, Jerónimo. Entiendo que tú serviste a 5 diferentes presidentes entre el 92 y el 2016. Desde tu opinión, ¿nos podrías decir, por favor, qué opinas al respecto de la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta Claudia Sheinbaum y específicamente de la 4T ante esta situación global del TEMEC? Mira, yo creo que el presidente López Obrador llegó con una enorme legitimidad, con un respaldo inédito. En ese sentido, su triunfo sí es histórico. Yo creo que definido en pocas palabras lo que ha procurado y continúa haciendo bajo Claudia Sheinbaum y un poco el motivo fundamental de la Cuarta Transformación es un cambio de régimen pacífico, ellos mismos lo han definido así. Podemos discutir con mucho más detalle qué implica ese cambio de régimen. Yo puedo coincidir con algunos de los diagnósticos que han planteado desde la administración del presidente López Obrador. Pongo dos ejemplos. Oye, hay que atender más el tema de la corrupción, hay que atender claramente, no estamos donde debemos estar en combate a la pobreza y algunos otros. Me cuesta mucho trabajo coincidir con algunas de las recetas, ¿no? Y creo que los problemas que ha tenido que tuvo la administración López Obrador y que algunos están traspasando y están siendo heredados a la de Sheinbaum, son esencialmente autoinfligidos, que es lo que a mí me llama la atención. Es decir, han tenido condiciones en términos de mayorías legislativas, del contexto internacional, geopolítico. Pues el TEMEC lo recibieron ya, hay un debate de qué tanto se ajustó después, pero negociado, porque se negoció el último día de la administración previa al presidente López Obrador, y creo que ha habido cosas que han hecho que son simple y sencillamente malas decisiones. Y pongo el ejemplo típico o prototípico, que es el famosa cancelación del aeropuerto. Eso yo creo que ha costado, no solo en términos presupuestarios mucho, sino ha sido una mala decisión estratégica que yo no veo por dónde entenderla, ¿no? Y creo que, pues ojalá haya conciencia también de que hay temas que no van tan bien como se dicen, es decir, no todo en un gobierno, por más que se hagan bien las cosas, puede ser histórico y magnífico y todo como a veces oímos en la narrativa. Qué bueno que les vaya bien, qué bueno, pero si no se dan cuenta que hay una serie de retos, al menos de mediano plazo, yo creo que se puede complicar las cosas, ¿no? Y creo que es muy similar lo que estamos viendo ahorita entre la administración Sheinbaum y lo que fue la administración López Obrador, es decir, es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que realmente importan para el futuro de México que me comentabas que ves que no se están atendiendo? Mira, yo creo que son, digo, 3 o 4, 5 si acaso, fundamentalmente. El primero es que, digamos, hay un problema, yo creo que con la trayectoria del crecimiento del gasto y el ingreso público que simplemente no convergen y que fiscalmente no estamos en una senda sostenible más allá desde mi punto de vista, de 3 a 4 años. Y si no se atiende, podemos tener nuevamente desbalances serios en las finanzas públicas. No estoy diciendo que no es una crisis en este momento, no estoy diciendo que eminente va a pasar, pero si no se reconoce eso,
yo creo que vamos a tener problemas. Y hoy la trayectoria del ingreso y del gasto público simplemente no converge. Ese es uno. El segundo creo que es el gran tema, es el sector energía. Sí, se ha discutido, pero la discusión siempre versa sobre lo terrible que se hizo hacia atrás con Pemex o con CFE y nada sobre el futuro del sector. Yo creo que no se está teniendo bien y si no producimos, me meto menos en hidrocarburos, pero si no producimos suficiente energía eléctrica, independientemente que la haga el gobierno o que la hagan los privados, lo que se debe producir es energía que los mexicanos pueden comprar del mayor número de fuentes de energía al mejor precio, sean del gobierno o no, y eso no está ocurriendo. Y el plan que se ha sido planteado, yo creo que no nos lleva a eso. Ese es un segundo. Creo que el tema del agua es un tema que ya se ha empezado a mencionar, pero que no se le pone suficiente atención, que es crítico. Yo te diría que las necesidades de infraestructura de agua son casi tan grandes como las del sector de energía. Y bueno, el debate sobre seguridad, claro que se debate todos los días, pero esencialmente se debate, desde mi punto de vista, sobre si fue una guerra, si no debe ser una guerra contra el crimen organizado, y quién la empezó Calderón, y quién la terminó López Obrador, y vámonos sobre las causas. Hombre, ese es un debate muy pobre. Yo creo que tenemos que ir mucho más a fondo. Creo que las políticas de seguridad no se pueden reinventar cada 6 años, creo que eso es parte del problema, y creo que no hemos contribuido, no hay un debate de fondo, decir, a ver, deja tú si es una guerra o no, qué tipo de guerra, qué se necesita, cómo se puede realmente atender el tema de seguridad, porque creo que no lo estamos haciendo bien. Pues muy interesante. Muchas gracias, Jerónimo. Quiero comentar que pues eres uno de los grandes conferencistas de Smart Speakers y pues este tema Trump, pues como ya lo vimos, es una de tus especialidades y lo puedes dar en las diferentes empresas. Pues gracias, Alfonso. Muchas gracias, No, al Toncho. contrario. Jerónimo, qué gusto. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos vemos pronto. Será un gusto, por supuesto. Hasta luego. Mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo. Sí, hay que comentar que este programa lo estamos grabando hoy, que es 12 de diciembre. Lo vamos a pasar posterior, o sea, digo las fechas porque puede haber algunas cosas que cambien. Bueno, pues hasta luego, Estoy amigos. atento a lo que necesiten. Sí, y si les gusta este programa, por favor, compártenlo. Gracias.